La inseminación artificial o intrauterina es una técnica por la que una muestra de semen, normalmente capacitado, es introducida artificialmente en la cavidad uterina con el fin de favorecer un acercamiento entre los gametos y así facilitar la fecundación. Bienvenidos a Habla Ginecología. Hoy vamos a hablar de la inseminación artificial. La inseminación artificial o intrauterina es una técnica por la que una muestra de semen, normalmente capacitado, es introducida artificialmente en la cavidad uterina con el fin de favorecer un acercamiento entre los gametos y así facilitar la fecundación. Se emplea como primer paso de técnicas de reproducción asistida en parejas infértiles en algunos supuestos por su bajo coste y su fácil de aceptación por las pacientes, o también para reproducción en mujeres solas, parejas de mujeres o parejas heterosexuales que no pueden o no desean tener relaciones sexuales. De este modo distinguiríamos la inseminación artificial conyugal y la inseminación artificial con semen de donante. Este vídeo está dirigido a profesionales de la salud. Si no lo eres, puedes consultar el vídeo correspondiente con un contenido más adecuado y comprensible en el área mujer. Os dejamos un enlace en la descripción. La inseminación intrauterina en parejas infértiles se justifica en la hipótesis de que la colocación intrauterina del semen en alta concentración de espermatozoides, coincidiendo además con la ovulación, aumenta la tasa de embarazo en parejas infértiles por esterilidad desconocida, sospecha de factor cervical, disfunciones sexuales, factor masculino leve o endometriosis leve. Se considera que la tasa acumulada de embarazo se sitúa entre un 25 y un 50% frente a un 16% por ciclo natural en parejas no infértiles. Sin embargo, el beneficio de la inseminación artificial sigue siendo objeto de controversia por la heterogeneidad del diseño de los estudios, subcriterios de inclusión y por el valor de la inseminación intrauterina per se frente a la inducción a la ovulación. Sí está claro que en la inseminación artificial con estimulación ovárica, la tasa mejora con respecto a los coitos programados, sin estimulación. Y parece ser que el factor masculino leve sea la indicación que más se beneficia de la inseminación artificial. Sin embargo, por el riesgo de embarazo múltiple asociado a la estimulación ovárica, algunas guías abogan por realizar inseminación intrauterina sin estimulación en mujeres normovuladoras. Se ha debatido sobre la costo-efectividad de ofrecer entre 3 y 6 intentos de inseminación artificial con estimulación en pacientes con criterios frente a la indicación de FIT directa por el bajo coste relativo de la inseminación intrauterina. Se acepta que en pacientes bien elegidas con causas desconocidas o leves de infertilidad, la inseminación resulta más costo efectiva. Teniendo en cuenta que el éxito de la inseminación va a depender fundamentalmente de la correcta selección de los pacientes, podríamos establecer las siguientes indicaciones. Cuando existe un factor masculino leve o moderado, alteraciones coitales como buen vaginismo, disfunciones eyaculatorias o divergencias para ITS dentro de la pareja, endometriosis grados 1 y 2, esterilidad de causa desconocida o factor cervical. Con respecto al procedimiento, en la inseminación artificial normalmente se utiliza semen en fresco obtenido el mismo día de la inseminación. Idealmente debería ser obtenido mediante masturbación en el propio centro, tras 2 o 3 días de abstinencia sexual y en un bote estéril. Media hora después se valoran los valores espermáticos precapacitación. Posteriormente se realiza un procesamiento del semen con el fin de obtener una alta concentración de espermatozoides móviles, eliminar otras células y secreciones del semen. Una vez procesada la muestra, se analiza para certificar que tenga un número aceptable de espermatozoides móviles. Debería haber un mínimo de 5 o 10 millones de ellos tras la capacitación para poder realizar la técnica con garantía. Existen 2 técnicas principales para capacitar el semen, que serían la del SWIMAP y el gradiente de densidad. Aunque ninguna ha demostrado superioridad estadística con respecto a la otra, el SWIMAP se asocia con un mayor recuento de espermatozoides móviles. Por esto se puede preferir esta técnica cuando se prevé un bajo recuento. Para planificar el mejor momento para la inseminación, habría que considerar los siguientes supuestos, que es que la LH es detectable en sangre desde 36 horas antes y en orina desde 24 horas antes de la ovulación, que los ovocitos pueden ser fecundados hasta 24 horas después de la ovulación y que los espermatozoides tienen su máxima capacidad de fertilizar 48 horas después de ser depositados en el tracto genital. Teniendo en cuenta también que ningún protocolo ha demostrado superioridad, una forma sencilla y práctica tanto para los centros como para los pacientes, en caso de ciclos naturales, es programar la inseminación para el día siguiente al que la mujer tenga un test de LH en orina positivo. La primera orina de la mañana se debe realizar. Y en cuanto a inducción de la ovulación con beta-HCG, la media de tiempo hasta la ovulación es de 38 horas tras la administración de esta. Se considera que programar 2 inseminaciones por ciclo no mejora los resultados, pero incrementa las visitas y los costos, por lo que no se recomienda. La paciente se coloca en posición ginecológica. En caso de útero en anteversión, sería recomendable hacer el procedimiento con la vejiga llena a fin de rectificar el ángulo. Se coloca un espéculo para poder visualizar correctamente el cérvix. Posteriormente se carga en una jeringa de 1 centímetro cúbico con agua estéril y se carga preferiblemente no más de 0,5 mililitros del esperma preparado.
Se coloca el catéter de inseminación en la jeringa, que existen diferentes longitudes y básicamente dos tipos, uno rígido no maleable y otro blando, al que se puede ajustar una guía maleable. Normalmente es más fácil acceder a la cavidad endometrial con los catéteres rígidos, y aunque no existe una evidencia sólida que lo respalde, se suele aconsejar intentarlo con catéteres blandos por ser menos traumáticos con el endometrio y posiblemente inducir menos contracciones reactivas en estos casos. El acceso a través de dosis puede ser monitorizado ecográficamente y se recomienda no tocar el fondo uterino. Posteriormente, se anima a la paciente a permanecer 10 minutos de reposo en posición de Trendelenburg. Después de esto, las pacientes pueden hacer una vida normal desde la inseminación, incluyendo relaciones sexuales si así lo desearan. Habría que informarles de que pueden tener spotting o de que incluso pueden sentirse mojadas sin que eso implique una pérdida significativa del material espermatocítico en la cavidad. Pueden notar distensión o dolores pélvicos derivados del propio procedimiento o del crecimiento folicular. En esos casos suele ser suave y se suelen recomendar analgésicos y reposo. Con respecto a la prescripción de progesterona, se ha evidenciado un aumento de la tasa de recién nacido vivo cuando se suplementa con progesterona en fase lútea, aunque este efecto posiblemente se limite a las pacientes en las que se ha realizado una estimulación con gonadotropinas o una esterilidad de origen desconocido. Las pacientes, después de esto, deberían esperar 14 días para realizarse un test de gestación en orina o en sangre. Con respecto a posibles complicaciones, se ha descrito un pequeño riesgo de infección del tracto genital superior y clásicamente se ha descrito también un aumento de la tasa del embarazo ectópico, de la gestación múltiple o de síndrome de hiperestimulación ovárica, aunque la técnica de la inseminación intrauterina en sí no parece aumentar ni con respecto al riesgo basal de embarazo ectópico, ni aumentar el riesgo que naturalmente tiene la estimulación folicular en sí. No olvides visitar nuestra página web, aulaginecología.com. Recuerda que todo el contenido es absolutamente gratuito. Vídeos, PDFs para seguir las clases, podcast, preguntas test. Además, con la suscripción, que también es gratuita, te enviaremos quincenalmente todas las novedades que hayamos publicado. Nos vemos pronto en aulaginecología.com.